Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que han decidido estar aquí hoy con nosotros en esta convocatoria que ha tenido mucho éxito, no solamente en el momento que vamos a vivir después en el teatro, sino también en esta sala de la planta alta de nuestro teatro, con la presentación de esta biografía. Hoy, sin duda, es una tarde muy emotiva y histórica para la cultura de Almonte. Una tarde que marca un antes y un después, porque nosotros nunca antes habíamos celebrado un estreno nacional, una premier de cine en nuestro municipio, y se hace posible gracias, por un lado, a estas magníficas instalaciones con las que contamos y, sobre todo, al interés, la sensibilidad y la implicación del director de la película, Antonio Cuadri, y, por supuesto, de nuestro alcalde de Almonte, que han querido hacer realidad este sueño compartido. Como concejala de Cultura me siento muy orgullosa de haber trabajado intensamente para que este primer estreno se lleve a cabo con un motivo tan especial, tan nuestro y tan profundamente humano, la figura del misionero almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano, un hombre cuya vida y obra social trascendieron fronteras y dejaron una huella inmensa, no solo en quienes lo conocieron, sino en todos los que creemos en el poder del amor, la entrega y la fe. Esta tarde nos reúne la presentación de la biografía que recoge su vida, su vocación y su legado espiritual, un testimonio de compromiso y de generosidad que sigue inspirando hoy más que nunca a quienes buscan un camino de encuentro y también de esperanza. Nos acompañan en esta mesa personas muy especiales que han hecho posible que la historia del Padre José Antonio cobre una nueva vida, tanto en las páginas de un libro como en la gran pantalla. En primer lugar, José Miguel Núñez, autor de la biografía que hoy se presenta por allí a mi derecha, y a quien agradecemos su dedicación, rigor y sensibilidad al poner en palabras la vida de nuestro querido misionero. Antonio Cuadri, bienvenido, Antonio, director de la película Te protegerán mis alas, basada en esta biografía que esta misma tarde tendremos el privilegio de disfrutar en su premier nacional. Tengo que disculpar la ausencia por motivos de agenda de nuestro alcalde, que nos acompañará después en la película y al que agradecemos su apoyo constante a la cultura y a la memoria viva de nuestro pueblo. Junto a mí, al otro lado de la mesa, los actores Nacho López e Ibrahima Koné, ¿se dice así? Koné, protagonistas de la película y a quienes agradecemos muchísimo el esfuerzo por estar hoy aquí en Almonte entre nosotros, y que, por supuesto, nos van a acercar desde el arte, desde la interpretación, a la dimensión más humana y más espiritual de nuestro misionero almonteño. Quiero hacer una mención muy especial para la familia de José Antonio, que nos acompaña también esta tarde. Su presencia nos emociona profundamente porque ellos son quienes han custodiado con amor su recuerdo, su ejemplo y su legado. A través de su cariño, de su memoria, hoy todos vamos a sentir a José Antonio muy cerca. Gracias por compartir con Almonte esta historia de vida, de fe y de humanidad que tanto nos enorgullece. Este acto de presentación es también el preludio, como he dicho, de un momento muy esperado, el estreno de la película Te protegerán mis alas, una producción que nos invita a descubrir a través del cine el mensaje de fe, esperanza y compromiso que marcó la vida del misionero. Quiero agradecer igualmente a todas las personas que han hecho posible esta jornada, al equipo de la película, al equipo entregado del área de cultura y a todos ustedes, vecinos y vecinas de Almonte, por su presencia, cariño y respeto hacia nuestra historia y nuestros referentes. Les deseo que disfruten de esta tarde tan significativa que nos une en torno a la cultura, a la memoria y a la emoción compartida. Y sin más, les voy a dejar con la palabra del director de la película, Antonio Cuadri, que después dará paso a la del autor de la biografía, José Miguel Núñez. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, María, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia en esta tarde, como ha dicho María, tan especial. Para nosotros, desde luego lo es. Es muy emocionante y muy especial estar esta tarde aquí haciendo la presentación, el primer estreno, esta primera proyección de la película que queríamos que fuese precisamente aquí en Almonte. Vamos a presentar la película,
pero en la presentación de la película, o alrededor de la presentación de la película, por encima de la presentación de la película, flotan dos libros, ¿no? Están de alguna manera presentes dos libros muy importantes. Y los dos son autor José Miguel Núñez, aquí a mi derecha. Uno de ellos es una novela que se llama igual que la película que estrenamos hoy, Te protegerán mis alas, que yo leí en 2017, que me impactó y me emocionó, y que después, cuando demos paso, porque tiene un sentido que este acto sea un acto compartido de la presentación del libro y la presentación de la película, el impacto y la emoción que me produjo aquel año en la lectura de esa novela es el origen, es el germen, es la raíz, ¿no?, de donde procede la película que presentamos hoy. Pero José Miguel, a raíz de la escritura de esta novela, a raíz de trabar una amistad yo con él, que ha sido un privilegio, él ha sido una ayuda y un motor fundamental para la realización de esta película, ¿no? A él le quedaba como una pequeña asignatura pendiente, ¿no? Porque efectivamente en Te protegerán mis alas, tanto la novela como en la película, se cuenta una historia de amor preciosa, una historia de amor maravillosa, ¿no? Se concreta en la historia de amor de un padre y un hijo, un padre adoptivo y un niño de la calle, un niño huérfano, ¿no? Ese niño es Wentinán, es un niño maldito. Nació huérfano, su madre murió en el parto y, desgraciadamente, pues como tantos niños en algunas zonas de África, dada la superstición que hay, desgraciadamente, en algunas zonas, pues son niños excluidos, sin casa, sin familia, incluso algunos de ellos arrojados al río o a los basureros, ¿no? Y ese es el caso de Wentinán. Así comienza la lectura del libro y así comienza nuestra película, ¿no? Este niño se ve obligado a convertirse en un niño de la calle, un pequeño ladronzuelo para sobrevivir, pero la providencia le hace toparse con una persona que cambiará su vida. Esa persona era José Antonio Rodríguez Bejarano, un almonteño que había entregado su vida, absolutamente lo había dado todo por los demás, y había decidido desde muy joven, pues, ser misionero, ser sacerdote y hacer una labor importante. Claro, no nos podemos imaginar, solo conociendo la realidad de lo que el padre Antonio, Le Père Antonio en francés, como le recuerdan, como le llamaban allí, hizo, ¿no? Este hombre hizo una verdadera revolución del amor. Hizo un milagro, porque de la nada, pidiendo dinero a ONGs europeas, alemanas, al gobierno vasco, a la Junta, a la Diputación, aquí al Ayuntamiento de Almonte, recaudando dinero. Toda su obsesión era darle techo, comida, formación, una vida digna a estos niños. Son miles los niños, ¿no?, que 30 años después, gracias a su obra, gracias a su fundación, han tenido la oportunidad de encauzar, digamos, su vida de una manera humana, de una manera digna, ¿no? Entonces, claro, la figura de este hombre da no para un libro, no para una película, o sea, da de sí para una serie. Pero teníamos que contar la historia de Wentinán, teníamos que contar la historia de una serie de personajes alrededor de ellos, del padre Antonio, como cariñosamente se le conocía allí y como lo nombramos en la película, José Antonio Rodríguez Bejarano. Y decía la pequeña espinita pendiente porque José Miguel bullía un poco en él, ¿no? Escribir una biografía, escribir una biografía. Había cosas escritas de José Antonio, pero él ha querido presentar, ¿no? Está recién escrita, él ha querido presentar aquí hoy, pues, esta
esta biografía tan especial y tan bonita, tan luminosa y tan preciosa, ¿no? Ha elegido para la portada la imagen del actor Nacho López, que encarna al misionero y a los niños que le acompañan. Está basada en una fotografía de José Antonio y bueno, de alguna forma refleja un poco el espíritu de esta vida tan llena de amor y tan llena de luz, ¿no? José Miguel Núñez, pues es un sacerdote salesiano, es un escritor. Yo me tengo que centrar fundamentalmente no en la labor pastoral y en los cargos que él tiene dentro de la familia salesiana, que durante estas últimas décadas está a la vista en Internet, hoy en día en las redes. Ustedes se pueden informar perfectamente de cuál es su responsabilidad, cuáles son sus cargos, cuál ha sido su currículum. Es un novelista, es un escritor, una persona prolífica. Como novelista podemos destacar Pasó la noche amor, Altiva emérita, además de Te protegerán mis alas, Lo que la piel esconde, su última novela, ¿no? A José Miguel le gusta la realidad, tiene también un poco un alma de periodista, ¿no? Y yo no puedo ser muy objetivo a la hora de valorar y de hacer una crítica de cómo escribe, porque atrapa. La escritura de José Miguel, la escritura de Pepe, como cariñosamente le llamamos sus amigos, atrapa desde el principio, interesa y toca. Y yo creo que tanto a la hora de plasmar la biografía de José Antonio como a la hora de escribir esta novela, este relato de ficción basado en hechos reales, pues creo que es un privilegio. Él quería, naturalmente, estar aquí acompañando a las autoridades, a todos ustedes, a todos los vecinos, naturalmente a la familia de José Antonio, y creo que es un privilegio tenerlo aquí y que de viva voz, en primera persona, él nos pueda efectivamente pues dar las claves, ¿no?, de lo que supone la presentación tan especial de esta biografía, de esta persona con este corazón gigantesco, con este alma irrepetible que era José Antonio Rodríguez Bejarano. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Un placer estar con ustedes, compartir este ratito, y me siento muy honrado en la mesa de la que formo parte esta tarde. Muchas gracias por la acogida y muchísimas gracias por la respuesta tan generosa que nos brindan en este espléndido pueblo de Almonte. Yo quiero contaros varias cosas sobre José Antonio, porque yo lo he conocido en persona, he podido tener momentos de encuentro con él a lo largo de algunos años, y lo primero que me viene de decir es que José Antonio es una persona inspiradora. Y si me he puesto a escribir sobre José Antonio y su historia es porque yo me he sentido profundamente inspirado por él. Y yo creo que no hay nada más bonito que alguien pueda inspirar a otros, ¿no? Y a mí José Antonio me ha inspirado, porque es una persona que marca, porque fue una persona que fue capaz de vivir la vida intensamente y de vivirla bien, Y cuando me he puesto a escribir esta biografía, que es un género diverso, porque yo he escrito ensayo, he escrito novela, narrativa, pero no he escrito tanto biografía. Y por tanto me he tenido que documentar muy bien, pero a medida que me he adentrado en la vida de José Antonio, su figura se ha agigantado todavía más dentro de mí. Porque me he podido adentrar no solo en la historia, que también,
sino he podido manejar pues un buen número de cartas escritas desde Togo, particularmente a un amigo, Manolo Jiménez, su amigo del alma, donde se desnuda. Y para mí era casi pudoroso entrar en estas cartas, ¿no?, donde la persona se abre con naturalidad al amigo que quiere, ¿no?, y le confía cosas, ¿no? Y por tanto, adentrarme en estas cartas ha sido para mí un verdadero regalo, porque he descubierto no solo al hombre emprendedor, que sueña lo grande, que es profético, que es entusiasta, sino me ha permitido entrar en los entresijos del alma y conocer la finura espiritual que detrás de todo lo que ha hecho encontramos. Hubiera sido imposible que un hombre hubiera llevado adelante la tarea descomunal que ha llevado adelante sin vivir una profunda espiritualidad, sin saber muy bien quién es el fundamento de su vida, sin saber muy bien quién le hace respirar y quién está detrás de cada acción que emprende y que lleva adelante, como decía nuestro padre Don Bosco, hasta la temeridad, ¿eh? Hasta la temeridad. Y yo quiero destacar tres momentos de la vida de José Antonio que me parece que marcan un poco y que nos ayudan a entender cómo es esta persona, cómo fue José Antonio. La primera es que sabemos muy bien que nos marca nuestra infancia, nos marca de dónde somos, nos marca las personas con las que compartimos los primeros años de vida, nos marcan nuestras raíces, ¿no? Y las raíces de José Antonio están aquí. Por eso es tan emocionante hablarles a ustedes esta tarde. Porque las raíces de José Antonio están en Almonte, en bodegones, pero están en Almonte. Y José Antonio es lo que es y fue lo que fue porque nació y vivió en una familia maravillosa. Y porque mantuvo una relación con sus padres excelente desde todos los puntos de vista. Porque sus padres fueron de verdad personas que le ayudaron a crecer y a educarse. Y le marcaron de por vida con un carácter enormemente abierto, con una bonomía que le hacía ser simpático a cualquiera que se le acercaba. Y sus raíces estaban aquí, en esta tierra almonteña, bajo el manto de la Virgen del Rocío, que él contempla y no lo recordará nunca porque tenía solo 2 años, pero fue el primer momento del encuentro en el que su madre presenta al niño a la Virgen cuando la Virgen viene al pueblo desde la ermita. José Antonio no recordará aquella escena, era muy pequeño, pero yo estoy seguro que todas las bendiciones del cielo han venido de aquella presentación de su madre en aquella mañana, ¿no? Su madre, su padre, sus hermanos, Maribel, Fernando, con quien mantuvo una complicidad enorme, particularmente con Maribel, que era más cercana en edad, ¿no? Y que mantuvo francamente hasta el final de su vida, ¿no? Y yo puedo hablar de complicidad, o sea, de una relación muy sana, pero muy consistente, ¿no? Y Maribel será, sobre todo para él, la confidente, será a la que acudir en muchos momentos a pedir consejo, a dejarse escuchar, verdaderamente una relación muy, muy, muy entrañable, ¿no? Y no quiero dejar de subrayar a sus 4 primos, ¿no? Hay un episodio muy bonito que narro en la novela, que lo llamo Los 5, ¿no? Como aquella famosa serie o novelas de Enid Blyton, ¿no? De los 5 que leíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Y los 5 eran los 4 primos y él, que eran traviesos, como todos los niños, ¿no? Y que hacían de las suyas, en bodegones y aquí, en el verano, en Mazagón. Y hay muchos elementos, testimonios que nos hablan de un niño feliz que crece en un entorno feliz, de un niño feliz que nace en una familia buena. Y creo que esto lo marca. Y su corazón generoso, que empieza a dar sus primeros
latidos así perceptibles en Ayamonte cuando va a la escuela hogar, ¿no? Y comienza a colaborar con Sor Victoria y le echa una mano con los niños huérfanos que están en aquella casa cuando el chaval tenía apenas 10 años. Es decir, ese entorno es el que realmente ha marcado. Es decir, la buena tierra de estas marismas ha marcado la vida de José Antonio, ¿no? Y bien podríamos decir que la novela, en lugar de llamarse Corazón de Pastor, la biografía, en lugar de llamarse Corazón de Pastor, podría llamarse o titularse De las marismas al cielo, porque realmente esta tierra lo marca y porque las marismas eternas le ponen un colofón espléndido a su vida. Hay otro momento que es cuando él conoce a Don Bosco, cuando decide estudiar maestría y sus padres lo llevan a la Universidad Laboral de Sevilla. Y es una etapa de adolescencia donde el chaval se abre a la vida, descubre un mundo que hasta ahora no había conocido en su pueblo y en el momento más cerrado de la escuela hogar de Ayamonte, y descubre pues un espacio enorme y descubre una nueva vida junto a los salesianos que hacen teatro y que hacen deporte y que van con él y que salen a excursiones y hacen grupos y hacen convivencias, y descubre todo un mundo, una especie de paleta de colores, ¿no?, que le hace descubrir que hay otra realidad. Y hay otra realidad que en su corazón adolescente pues queda muy marcado, ¿no? Son años convulsos, años del final del franquismo. Él se complica la vida también desde el punto de vista político, milita en la OAC, va a los barrios más marginados de Sevilla, empieza a trabajar con la gente más pobre, y ese latido está ya ahí, ¿no? Y se acrecienta como el fuego se acrecienta, ¿no?, en la vida. Cuando yo recuerdo siempre, cuando hablo de estas cosas, de cuando iba a mi pueblo, yo también soy de un pueblo de Badajoz, iba al pueblo de mis padres más bien, pero la consideraba también mi pueblo, ¿no? Y íbamos a la casa de los abuelos. En invierno había una gran chimenea que un poco dominaba toda la casa, y aquello calentaba, ¿no? Y a mí me fascinaba con 7 u 8 años pues el acercarme a la chimenea y ver cómo crepitaba la madera y cómo surgían poderosas las llamas. Y a un cierto momento las llamas venían a menos y se quedaban solo unas cuantas brasas, ¿no? Pero descubrí que había un instrumento maravilloso, el soplillo, ¿no? Este tubo de zinc alargado, hueco, y yo lo cogía, soplaba, y de buenas a primeras de aquellas brasas surgían de nuevo poderosas las llamas, ¿no? Me parecía una auténtica magia aquello, con 9 años, pero me parecía fascinante. Bueno, yo estoy convencido de que hay un soplo en la vida de José Antonio que aviva estas brasas y que hacen de la brasa un fuego que lo devora por dentro y que le lleva a decir: quiero entregar mi vida a los demás. Y esta experiencia se fragua en estos años de adolescencia, 15, 16, 17, 18 años. Y cuando decide marcharse no le dice nada a sus padres, porque le cuesta trabajo comunicar la decisión que ha tomado. Y le pregunta a su padre: pero bueno, ¿has terminado COU? ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la universidad? ¿Vas a estudiar? Y él callaba, ¿no? Estuvo todo el verano de aquel año callado, hasta que ya no pudo esperar más. Y finalmente le dijo a sus padres: mirad, he decidido ser misionero salesiano. Lo decía así. Él quería ser misionero salesiano, porque había descubierto en Don Bosco el rostro de un cura simpático que se dedicaba a los demás y que hacía felices a las personas. Y él quería vivir así. Él quería vivir así. Y se entusiasmó tanto con Don Bosco que se quedó con él para siempre, para siempre. Y en esta etapa, cuando va a San Lucas la Mayor, aquí cerquita, a hacer el noviciado salesiano, la anécdota es que en aquel año no hubo más que solo un novicio, solo él, Esa era una cosa absolutamente impensable, un maestro de novicios y el novicio, ¿no? Pero quiero destacar la figura del bueno de don Cipriano, ¿no? El bueno de don Cipriano, que fue su maestro de novicios y que fue una figura presente en su vida desde este momento hasta el final, ¿no? Don Cipriano era un sacerdote salmantino,
un hombre excepcional, buenísimo, con un corazón de oro, una prudencia, una sabiduría, estas que solo da la tierra y el pozo de la vida, ¿no? Y hicieron un camino precioso juntos, ¿no? El maestro y el discípulo, ¿no? Y a él volvía José Antonio cada vez que venía a España, ¿no? Y a él volvía, al bueno de don Cipriano, que fue después ya provincial, inspector en nuestra Inspectoría Salesiana de María Auxiliadora, y con él conversaba, hablaba, se confiaba, hasta el último momento, ¿no? Yo soy testigo, porque viajé con don Cipriano justamente cuando era inspector, y yo formaba parte de su consejo. Visitamos Togo justo inmediatamente después de su muerte, ¿no? Y puedo deciros cómo lloraba don Cipriano por la pérdida de su hermano, de nuestro hermano, y cómo se emocionaba hablando de él y diciendo: José Antonio tenía una dimensión mística, era un místico. Nadie lo diría, ¿verdad? Un hombre emprendedor que recorre media Europa buscando fondos, que levanta ciudades y que emprende proyectos, y era un místico. Un hombre con los pies en el suelo y un sentido del realismo extraordinario, pero con la mirada puesta en el cielo, ¿eh? Un místico con los pies en el suelo, con un corazón que no le cabía en el pecho. Y en esta etapa hay que señalar también al cura Paco, del que hablo también. Me gustaría que estuviera aquí hoy, ¿no? Vive todavía, está ahí en Sevilla, está muy mayorcito, y algunos de sus más cercanos hijos, podría decir, pues están aquí hoy, ¿no? También. El cura Paco, que estando en Huelva descubre la valía de este muchacho, ¿no? De este novicio, de este salesiano joven, y que entabla con él una amistad que le durará toda la vida. Y después miren qué cosas será su gran valedor. Será quien lo proteja, quien lo defienda, quien lo sostenga. Y cuando estando José Antonio en Cara y el cura Paco, siendo provincial de la Inspectoría de María Auxiliadora, lo hace superior de Cara y le apoya en todo y le manda fondos para que aquel muchacho que parecía a veces un poco alocado en sus proyectos, Paco siempre decía y siempre ha dicho: hay que fiarse de José Antonio. Si José Antonio lo dice, hay que ir para adelante con él. Y lo apoyó en todo hasta el final. Me gustaría que estuviera aquí y le rindo un pequeño homenaje, porque Paco, el cura Paco, nos ha inspirado a muchos de nosotros, también a mí. Y lo último que quiero contaros es que dice el Evangelio que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? José Antonio levanta un emporio allá en Cara, de la nada. Emociona pensar cómo este curita joven que llega en los años primeros 80 a Lomé y más tarde se desplaza al norte del país, a Cara, cómo pasaba las noches en el mercado, durmiendo con los chicos del mercado. Lo primero que hace no es inventar cosas. Lo primero que hace es tocar la realidad, tocar la miseria, tocar el dolor, tocar la herida de los chicos a los que dedicará su vida. Y se pasa noches y noches en el mercado tratando de contactar con los chicos de la calle, haciéndose amigos de ellos, diciéndoles una palabra, tratando de ganar su confianza y de acercarlos al foyer, al hogar, a la casa. Y don Bosco nos enseña que cuando abrimos la puerta nos convertimos, y José Antonio se convirtió en padre, en madre, en casa, en pan partido y en futuro anticipado para aquellos a los que la vida les había negado el futuro. Y José Antonio levanta un proyecto precioso. Yo os puedo decir, llevo 40 años de vida salesiana a mis espaldas. No he conocido, y he recorrido toda la congregación por distintos servicios que he tenido que prestar, no he conocido en ningún lugar del mundo un proyecto como la Ciudad de los Muchachos donde se reflejara más claramente el espíritu de Valdosco, el espíritu de don Bosco. Lo había captado como nadie, creo, lo ha captado, y supo plasmarlo en la vida de aquellos muchachos. Y cuando José Antonio muere y visito Togo,
me encuentro con sus hijos. Estaba en proceso de adopción de 4 chicos, de adopción formal, Les estaba dando su apellido, les estaba dando su propia vida, ¿no? Los había hecho sus hijos. Y cuando llegamos a Togo, y algunos de estos muchachos se acercan y me dicen, ¿y ahora qué? Me he quedado sin papá. Me he quedado sin padre. Porque José Antonio era su padre. Y podemos hablar de todo lo que montó y de los proyectos que trajo desde Alemania y de la financiación que obtuvo en Bruselas y de todo lo que edificó y de los proyectos. Pero creo que lo más relevante de todos es el corazón. Hoy está aquí uno de sus hijos, Michel. Y en lugar de estar yo aquí, tendría que estar él hablando de su padre. Y hablando de todo lo que le ha legado, y de todo lo que ha aprendido, y de todo lo que le ha marcado el corazón. Y en una de sus cartas le dice y le confía a su amigo, Manolo. Faltaban ya pocos años para morir. Y él estaba convencido de que se iba a ir pronto. De que su vida estaba llegando a su fin. Era consciente de esto. Era consciente y no se midió. Porque nadie puede medir la intensidad con la que abraza a las personas a las que quiere. Y José Antonio no midió el abrazo, no supo medirlo. Y porque no se midió, se dejó la vida en el camino. Y contaba a su amigo diciéndole, me está pasando este año, ya la obra estaba en plena madurez, el proyecto había ido adelante, se estaba desarrollando bien. Y él decía, siento cada vez que celebro la Eucaristía, cada vez que celebro la misa, que cuando pronuncio las palabras tomad y comed, el Señor me lo está diciendo a mí, soy yo que me parto. El que le está diciendo a los chicos tomad y comed. Y sentía de veras que era como ese pan partido, que se convertía en comida y que le estaban comiendo sus chicos. Yo creo que no hay oficio más noble en la vida de una persona. Creo que no hay oficio más noble en la vida de un ser humano que cuidar a las personas que están a tu lado. Y don José Antonio quiso hacerlo así. Pan partido. Pan partido para sus jóvenes. Pan partido. Y he querido titular la novela justo así, Corazón de Pastor. Pan partido para los jóvenes pobres. Cuando vino con un avión medicalizado a España, en la última de las veces, porque no fue la primera, fueron varias, y además era un paludismo reiterado que finalmente, por no cuidarse suficientemente, pues le tocó todos los órganos vitales, y esto fue lo que le llevó a la muerte. Cuando vino la última vez, hizo la última travesía, y vino para acá en un avión medicalizado, y estuvo en el Virgen del Rocío. Yo estaba presente también en ese momento. Los médicos, cuando muere, nos dijeron, le quedaba solo intacto el corazón. Tenía todos los órganos afectados. Le quedó solo intacto el corazón. Y no podía ser de otra manera. Corazón de león, corazón bueno, corazón grande. Corazón para ser comido, para ser partido. Y ese fue su viaje a las marismas eternas. Muchas gracias a todos. Creo que es muy emotivo, ¿no? Y muy especial el encuentro y el rato que estamos pasando, sobre todo porque José Miguel Núñez, mejor que nadie, puede sintetizar, ¿no?,
expresar el alma, el espíritu que anida en este proyecto, en esta película basada en su novela Te protegerán mis alas, que, como decía anteriormente, pues atravesó todo un proceso hasta poder llegar a donde estamos, a donde hemos concluido aquí, ¿no? Después de muchísimos esfuerzos, la pandemia estuvo a punto de hacer descarrilar el proyecto, de que tirásemos la toalla, pero no fue así, seguimos adelante. José Miguel ha sido un motor imprescindible, ¿no?, para sacar adelante la película. Justo hace un año volvíamos de Togo, decidimos rodar en los escenarios naturales, desechamos hacerlo en Canarias, queríamos ir a Togo, hicimos un casting de actores africanos allá. Y hoy en día, pues después de todo el proceso de terminación, estamos muy contentos porque después de una serie de festivales, no solamente en España, en algunos otros países del mundo y de algunos reconocimientos para nuestros técnicos, para la película, para los actores, pues volvemos al punto de origen, ¿no?, al monte, ¿no? Y lo que quiero poner en valor también, porque nos acompañan esta tarde estos dos actores, nuestros protagonistas, antes de darles la palabra para que también tengan oportunidad de saludarles y después, posteriormente, dentro de unos minutos, pues si quieren entablar un pequeño coloquio o hay alguna pregunta por parte de alguno de los medios que tienen la amabilidad de acompañarnos, pues decir que yo tenía como director una papeleta, como se dice, muy grande, ¿no? Porque cuando tú te inventas un personaje, pues más o menos buscas una actriz o un actor, pero claro, aquí teníamos que poner cara y ojos a Wentinán, el hijo adoptivo del padre Antonio, a Michel, que por ahí está, lo ha citado Pepe, otro de los hijos de José Antonio, y al propio padre Antonio, ni más ni menos, ¿no? Entonces, yo tengo que confesarles una pequeña confidencia. El cine no es un documental. Por cierto, hemos hecho un documental que estará próximamente en la página web de nuestra película, teprotegeranmisalas.com, y en este documental se llama Te protegerán mis alas, el documental. Ahí abordamos con imágenes reales de Togo, con testimonios de Michel, naturalmente de Pepe, de los actores, de sus hermanos, de José Antonio, personas que lo conocieron. Les recomiendo que vean próximamente este documental porque les puede gustar mucho, ¿no? Recogemos también el testimonio de Maribel, su hermana, que para mí ha sido pues una ayuda muy grande, ¿no? Porque yo la llamaba a veces casi de madrugada cuando estaba haciendo la adaptación del guión, porque claro, yo necesitaba, aparte del libro y del testimonio de Pepe, necesitaba esa cercanía, ¿no? Cómo miraba y que le gustaba más los huevos fritos con papa o las papas con choco. Y esos pequeños detalles, ¿no? Cómo era su sentido del humor, cómo sonreía, ¿no? Entonces yo me iba formando en mi cabeza algo que, claro, no podía ser él. Claro, cuando haces buscar el parecido físico es algo muy mediocre. Cuando haces una película basada en un personaje real, tienes que intentar buscar el brillo del alma a través de los ojos, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces me fijaba en la voz de algunos actores y al final tomé una de las decisiones más arriesgadas, más difíciles, pero de la que estoy más contento, y les garantizo que he hecho
literalmente miles de casting, miles de pruebas, actores jóvenes y menos jóvenes, ¿no? Y de lo que estoy más contento es de haber acertado plenamente con la elección de estos actores, de Ibrahima Kone para Huentinán y de Nacho López para encarnar al padre Antonio, ¿no? Nacho, pues es un actor de Valladolid. Él tiene una formación teatral, experiencia televisiva, cinematográfica, tiene un corazón, un alma de actor y se metió, ahora se lo podrán ustedes preguntar, se metió como nadie, ¿no? en la persona para hacer un personaje, ¿no? Un personaje de ficción basado en hechos reales, ¿no? Y creo que ha hecho, ustedes lo van a ver, pues un trabajo que transmite, porque yo lo que buscaba era, después de hablar horas y horas con Pepe y de hablar con personas que lo conocieron y sobre todo después de hablar muchísimo, ¿no? Y darle tanto la tabarra a Maribel, ¿no? Necesitaba ese rostro que transmitiera esa mirada compasiva y amorosa de Huentinán y esa mirada de padre, una mirada que abrazara, ¿no? Y que delante de la cámara, ¿no? Expandiera esa luz, ¿no? Y ahí pues me encontré con Nacho, ¿no? Que sobre todo lo que tiene muchas ganas de probar por fin las papas con choco esta noche, que yo se lo he prometido. María, si no me vas a dejar en mal lugar. Estoy encantada. Bien. Y de verdad que ha sido un viaje precioso, un viaje maravilloso. Muchísimas gracias a la familia, a Maribel, gracias Pepe, gracias a todos ustedes, al ayuntamiento, al señor alcalde, a María, y yo quiero que, por favor, nuestros actores, ¿no?, que representan esta historia de amor, padre e hijo, tan bonita, pues también tenga oportunidad de saludarles y entablar, si ustedes quieren, pues esta pequeña charla posteriormente. Así que, Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Gracias por invitarnos aquí al Monte a presentar la película. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí y poder haber interpretado a una persona tan querida y tan respetada y tan admirada en Almonte como ha sido el padre Antonio. Cuando a mí me llega esto y empiezo a leer sobre él y me pasa Antonio un montón de cosas y libros, sobre todo de gente hablando sobre el padre Antonio, lo primero me doy cuenta de que yo soy un cretino y que es muy difícil llegar a ser tan buen tipo como era él, y digo, a ver de dónde saco cuando yo no soy buena persona. Comparado con él, soy incluso hasta un mal tipo. Pero uno empieza a trabajar y realmente ha sido muy fácil con gente como Ibra, con Antonio dirigiendo, con Alejo, con Dani, con Favor, con el resto de actores y de actrices. La verdad es que ha sido bastante fácil. Y yo espero que, bueno, como decía Antonio, no intentamos hacer una recreación física ni una recreación como muy literal de su figura, pero sí ha sido trabajar desde el máximo respeto, desde el máximo amor hacia esta persona, al cual no tuve la suerte de conocer, obviamente, pero espero que así lo recibáis, que os guste mucho la película y que larga vida a la película y a Antonio, que me lo llevo en el corazón. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que os encontréis todos bien y nada, yo simplemente estoy alucinando. Para mí esto es como un sueño, por decirlo de alguna manera. Sobre todo oír estas palabras de Antonio, que para mí es referente, es quien es,
por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que es eso, al final el actor es como un juego de niños con temas muy serios, por lo que estoy disfrutando muchísimo de esta experiencia y estar aquí en Almonte representando y presentando la película de una persona tan importante como es el padre Antonio, acompañado de un compañero que ha sido increíble durante el rodaje y también los otros compañeros, que ha sido un crecimiento personal y profesional grandísimo. Trabaja con profesionales como Alejo Sauras, Daniel Ortiz, Nacho, compañeros también como Feigor y demás que no están aquí presentes, pero están aquí presentes. Y nada, simplemente eso, agradecer tanto al ayuntamiento como al pueblo por estar aquí, a todas las personas involucradas en este evento, que nos dé la oportunidad de dar la voz y de presentarnos también, y espero que disfrute la película. Así que nada, muchísimas gracias. Pues sí, antes de dar la palabra a Pepe y antes de establecer pues, esas preguntas o ese pequeño coloquio, si a ustedes les apetece, recordarles que vamos a tener el estreno en Almonte dentro de muy poquito. Creo que es un momento especial y muy emocionante, y que la película se estrena en toda España el 14, a partir del 14 de noviembre. Va a estar proyectándose también en el cine de La Palma del Condado, que les pilla aquí muy cerquita, y una producción independiente hecha con tanto esfuerzo. Aquí está el esfuerzo de muchas empresas privadas, de muchos actores, de muchos técnicos, el apoyo de la familia salesiana, de Misiones Salesianas, pero de verdad que si la película, cuando ustedes la vean esta tarde, les gusta y quieren apoyarnos, si la quieren recomendar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, no digan, bueno, pues ya iré a verla en el segundo fin de semana, porque para que haya un segundo fin de semana tenemos que llenar los cines el primer fin de semana. Esa es un poco la ley de la independencia del cine independiente, aparentemente pequeño, pero que puede ser muy grande también de corazón, por lo menos en intención, como pensamos que es nuestra película. ¿No, Pepe? Eso. Nada, yo, por mi parte, también ha sido una aventura preciosa acompañar, ¿no?, desde el 2016 este proyecto, desde la novela Te protegerán mis alas, y bueno, pues la verdad es que me siento muy feliz y muy honrado, ¿no?, de esta aventura, que realmente es un resultado magnífico, como podrán ustedes todos comprobar dentro de un momento. Decirles también que esta pequeña biografía, que es un homenaje a José Antonio, la pueden adquirir aquí fuera, y que el importe íntegro del pequeño donativo que dan va a un proyecto de Chicos de la Calle. Con lo cual, quédense tranquilos, porque el legado de José Antonio sigue adelante, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias, y la palabra a ustedes. Sí, pues no me queda nada más que decir que espero que hayan disfrutado muchísimo de esta tarde y que lo hagan aún más ahora, dentro de apenas media hora, de la película en nuestro teatro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ya nos hicimos un poquito más mayor y fue imposible. Pero todos los años les mandábamos unos miles de euros para reponer las herramientas en sus talleres. Así que a todas mis compañeras del proyecto, que fue un sueño pero que después fue una verdadera realidad, muñecas madrinas, mi cariño, y por supuesto que José Antonio estaría muy orgulloso de las mujeres de su pueblo. Seguro que sí. Muchas gracias por su testimonio. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Hay que tocar ahora. Que yo conviví con José Antonio en Togo 2 años. Fuimos, mi marido y yo, fuimos de misionero allí a Togo, y porque él nos lo pidió. Él vino a casa y nos pidió que necesitaba un matrimonio, porque iba a abrir una casa para recoger a chavales de la calle y eso, y necesitaba un matrimonio. Y le dijimos, vale, pues nosotros nos vamos. Nos fuimos a Togo, estuvimos con él 2 años,
Ahora venía hablando con Maribel y se lo decía, digo, tu hermano no dormía ni de noche ni de día. Se llevaba la noche entera. Nosotros vivíamos en La Ferme, no sé si el caído la conoció o no. Entonces allí tenía él una habitación, él se metía allí y se llevaba las noches enteras haciendo proyectos y haciendo cosas, buscando dinero para los chavales. Yo le decía, José Antonio, te vas a poner malo. Se puso malo. Estuvimos en el hospital, no quería ir al hospital ni muerto, vamos. Cogió a mi marido, le puso un colchón en el coche y así se lo llevó para la capital, para Lomé. Y nada, pues lo ingresaron de momento, claro. Entonces el tiempo que estuvo allí en Lomé, en el hospital, estuve yo con él. Todas las noches me quedaba porque decía, no, se quedan los niños. Digo, no, los niños, yo no me fío de los niños. Yo me quedo contigo por las noches, me quedo yo. Yo voy a casa a dormir a la casa que tenían los salesianos. Yo me voy por la mañana a dormir allí y por la noche me vengo aquí y estoy contigo porque yo no me fío de esta gente, le decía yo. Entonces otro salesiano, Lucas, que hoy está por aquí, por España, venía él también y estábamos juntos. Que sabéis que da un poquitín corto en la película y en la charla que ha dado este señor, un poquitín corto, porque era demasiado. No dormía, no comía, estaba pendiente siempre. Algunas veces María Dolores, que no sé si está por ahí, que era la médico que teníamos, peleaba con él todos los malos días, porque no, a la hora de comer aparecía porque estaba con los niños, a la hora de hacer cualquier cosa no aparecía porque estaban con los niños, se iba al mercado y entonces en el mercado iba buscando a todos los chiquillos, nos traía niños de todos colores. Muchas veces decía, no cogemos niños de 4 o 5 años, niños chicos no, chavalitos ya, pero si era el que los trae. Él se encontraba uno y venía con uno, se encontraba dos, pues se traía dos. Pero José Antonio, ¿dónde lo vamos a poner? Eso se le hace hueco ahí arriba en donde estaban, se le hace hueco y cabe todo el mundo. O sea que pues la película no la he visto. Bueno, pero yo creo que se había quedado corto. La figura del Padre Antonio, la figura de José Antonio es tan grande que no cabe en una película, ni en una serie, ni en un libro. Pero esto es un intento de homenajear y sobre todo de crear una semilla para que se conozca en toda Andalucía, en toda España y en todo el mundo la grandeza de este almonteño. Es nuestra intención. Pues, muchísimas gracias por su testimonio, señora. Si hay alguna pregunta más y si no, con mucho gusto, José Miguel quiere ofrecer la posibilidad de firmar los ejemplares de la biografía que ustedes han adquirido. Así que